Uy, 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 pero ¿dónde estamos? ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es viernes 21 de octubre, ¿cómo no? Los autobuses en medio. Aquí estamos de nuevo en el Santiago Bernabéu para vivir otro día emocionante, trepidante, a ver qué avances y novedades tenemos en el día de hoy. Venga, acompañadme, dadme la manita. ¿Cómo os gustó la cancioncita de ayer, Talilo, la lo, leilo. Mirad, 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 qué bonito cómo van dejando la parte superior, la mitad superior de la esquina de la Torre B. Madre mía, madre mía. Aquí no tiene pinta de que vayan a recoger hasta el último minuto. Cuando esté llegando el Sevilla, el autobús del Sevilla por allí, empezarán a recoger las grúas. En estos precisos instantes están bajando el transportín, el balancín. Parece que han estado subiendo esas láminas de aluminio que están haciendo también en la parte de Rafael Salgado, esa empresa que empezó a colocar esa caseta ahí en la parte central de Rafael Salgado, y ahí lo vemos, como parece que están descargando en estos precisos instantes, en esta zona de la esquina de la Torre B, pues esas láminas de aluminio. Apenas ya podemos hablar del interior de la Viga Corona, donde ya sabéis que esos accesos, esas escaleras que hay por aquí, obviamente no tengo rayos X para saber lo que está pasando por ahí dentro, pero ahí tenemos lo que se ve un poquito, esas escaleras de acceso desde la Viga Corona hacia la parte superior, donde estará todo el paseo 360 grados, y que poco a poco están colocando los paneles de encofrado y hormigonando todas esas escaleras y accesos que hay en su interior. Hoy tiene pinta de que no van a colocar más lamas en la esquina de la Torre B. De todas formas, ahora cuando crucemos me voy a cerciorar de que no haya, de que si hay o no hay alguna lama. Así que cuando se ponga en verde, que ya está en verde, cruzamos, venga, cruzamos. Y lo que me da es que están empezando a recoger esta grúa que ha estado subiendo las lamas. Es posible que la están recogiendo ya, la estén. Ahí está recogiendo cable. Cojo un cable, lo tiro por el retrete y tiene pinta de que no hay más lamas por la zona. Me voy a asomar por aquí. Niños, no hagáis esto, por favor. La gente cuando venga al tour, que no pase por aquí. Esto no se puede pasar por aquí. Mira, ahí, ¿ves? Al fondo. Esto lo único que te lleva es a un desastre, porque ahí ya es carretera. Esto se hace una especie de embudo aquí, se cierra y al fondo ya no puedes pasar. Tienes que ir por la acera, como siempre, como un ciudadano correspondiente y correcto. Ahí tenemos toda la parte de la esquina de la Torre B, donde obviamente no se ve muy bien por la maquinaria que hay, pero parece que ya las lamas se han acabado. Todas las unidades que trajeron para subir las lamas parece que ya las han subido, así que estaremos muy atentos a ver si empiezan a quitar ya las pegatinas de las lamas que han instalado. De momento, mirad cómo se va viendo, qué brutalidad de imagen, justo debajo. Mañana cuando estemos aquí antes de el Real Madrid-Sevilla, también haremos otro vídeo especial de cómo se ve toda la parte de la fachada y esta esquina de la Torre B, para que estéis al tanto y veáis cómo se ve y cómo brilla toda esta esquina de la Torre B in the night. Volvemos a nuestro sitio de origen. Aquí nos elevamos, no levitamos porque no puedo volar, pero ahí tenemos todos esos armarios que han ido subiendo las lamas y están ya completamente vacíos. No sé qué están haciendo exactamente esos trabajadores, pero aquí vemos cómo están también descargando esas láminas de aluminio que van trayendo para, me imagino, que subir a toda esta parte, hasta incluso puede ser que sea para empezar a cerrar ya lo que es la visera sur. Ojito, ojito, porque luego cuando entremos al interior habrá que estar muy pendiente de lo que están haciendo y de lo que pasa en su interior. Ha dicho, cógela, y no se ha escuchado nada. Bueno, otro barrido más de derecha e izquierda de toda la parte de la esquina de la Torre B, donde vamos a pasar ahora a Castellana. Vamos a ver cómo va el avance de la instalación de esos paneles de encofrado. Desde aquí, en la parte del hueco del ascensor, desde aquí no se ve muy bien, así que habrá que ponernos en la posición clave, que es ahí en la parte de Castellana, al principio de Castellana. Y tengo muchas ganas también de saber cómo va el avance de estas cerchas, enero y febrero, que ya sabéis que la de enero la trasladaron allí, la desplazaron, se vio en el directo de Maribel in the Night, y tengo muchas ganas de saber si han traído el tercer tramo de la cercha febrero y si la han colocado en los apoyos y esas piezas provisionales amarillas que colocan para el banco de pruebas y remontar las cerchas. Ahí en la parte de Castellana, de momento, antes de pasar a Castellana, mirad cómo lo van subiendo. Me imagino que esto será para la visera ya, para empezar a techar ya, a poner esa primera capa de la visera, pero bueno,
lo que digo, luego lo veremos más tarde, a lo mejor primero lo dejan acopiado en la parte de la cubierta sur, para luego posteriormente ya, a lo mejor ya no este fin de semana, sino a partir del lunes empezar ya a colocar este material en la parte de la visera y empezar ya a techar toda esa parte de la visera donde han colocado ya mayoritariamente todas las piezas necesarias para su composición. Ya una vez debido que saben de que desde la visera sur no se va a poder meter, incrustar, introducir esas piezas, esas cerchas para la cubierta, ya saben que lo van a hacer por el lado norte, ya han pensado que es mejor hacerlo por el lado norte y claro, y es mejor ya techar lo que es la visera sur. Aquí tenemos a dos pedazos de cracks colocando esas piezas lumínicas de aluminio para subirla. Venga, vamos a ver si lo suben y nos vamos. Mira qué chulos, cómo están. Se sientan, bueno, van en la moto como de pie. Mira, lo siento mucho, pero desisto, me voy, ya no aguanto más. Si ya lo hemos visto muchas veces, ¿qué más da? Oye, no decís nada de mi conjunto del día de hoy, no decís nada. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, tiri, tiri, tiri. Venga ya, en serio, vamos a seguir hablando, vamos a seguir visualizando lo que tenemos aquí en pantalla. Mirad ese hueco de ascensores donde ya sabéis que empezaron a prolongar en el día de ayer esos paneles de encofrado, esa ferralla. Y la verdad no sé si ha sido hormigonado, no lo sé, la verdad no puedo decir si lo han hormigonado o no. No puedo decir si sí o si no porque no lo sé. Y las cosas que no lo sé no lo voy a afirmar. Pero no creo que estén, si no lo han hecho no tienen que tardar mucho en hacerlo. Aquí estamos en la esquina de la Torre B, de momento en la parte de Castellana, donde van avanzando como vimos ayer en la parte superior de la viga corona con esa instalación de chapa. Obviamente ya se empieza a ver menos porque ya las lamas, sobre todo en la mitad superior, están siendo instaladas y desde el suelo se ve un poco peor. Pero aquí tenemos toda la parte de los soportes verticales, que a medida que han ido colocando los soportes verticales han ido trabajando muy consistentemente en la instalación de estas uniones, estas conexiones entre los soportes verticales para reforzar los mismos y luego, claro, luego empezar a colocar lo que es la piel del Santiago Bernabéu. Mirad qué bonita imagen, tío. Qué bonita imagen. Yo es que flipo, tío. Cada vez que vengo aquí se me ponen los pelos de punta. Nada, sigue todo igual. Así que, ¿qué os parece? Nos vamos ya hacia Castellana. Quiero saber cómo va lo de la cercha. Venga, venid sus conmigo. Un saludo para los belgas. Y Effective Wonder, mirad lo que tenemos en pantalla. Aparte de que tenemos a Vinicius. Uy, que Vinicius, qué guapo estás hoy. Te has levantado contentillo. Aparte de eso tenemos a la pedazo de Mostrenko, que acaba de llegar, parece ser que esta noche. Oye, a ver si me estoy adelantando a los acontecimientos y no han descargado ningún tramo. Yo me imagino que sí, porque mirad lo que tenemos en pantalla también. Tenemos la grúa de Aguilar, que es la responsable de mover los tramos de las terchas, de las nuevas terchas, y colocarlo en el banco de pruebas. Está ahí, parece que extendida, y es posible que haya dejado ya algún tramo ahí. Así que es posible que este sea el tercer tramo, que es el que faltaba de la cercha Febrero in the Night. Y ya desde esta posición, bienvenidos a esta posición. Por cierto, hoy viernes 21 de octubre, mirad lo que tenemos en pantalla, toda la fachada oeste, donde siguen colocando esas conexiones entre los soportes verticales. Pero lo que vi ayer en el vídeo de Maribel, y lleva razón, ¿por qué en este lado de aquí colocan 3 conexiones? Es muy raro, ¿no? Necesitará más refuerzos en ese lado, colocarán posteriormente algo en ese lado que necesite mucho peso y es necesario colocar 3 conexiones. No lo sé, pero es... Uy, parecen las nubes de los Simpsons. Mirad cómo se mueven. Vamos a quedarnos unos segunditos aquí. Mirad cómo se mueven. El viento que tiene que hacer ahí arriba, como para montarme en avión ahora. Bueno, sin más que decir, sin más dilación, venga, os hago un barrido de izquierda a derecha ahora para irnos ya directamente a la parte de la Torre C, para que veáis cómo va el avance de la instalación y el montaje de la segunda cercha, la cercha Febrero in the Night. Venga, vamos, venga. Sí. Han empezado ya a colocar, ahí lo tenemos. Han empezado ya a colocar los tramos de la siguiente cercha, madre mía. Pues aquí lo tenemos todos unidos, como el Real Madrid. Vamos viendo, uy, pero ¿qué tenemos aquí, por favor? ¿Qué tenemos aquí? Además que se va despejando el día, Se va despejando el día y eso me gusta. Aquí vemos cómo está apretando esos tornillos, esos pernos que hay instalados ahí, o hasta incluso dando ese último par de apriete en esta cercha llamada enero. Pero claro, la discusión ahora, la duda es
¿Cómo se llamará a partir de ahora esta cercha? ¿Enero o junio? O depende de las que vayan a colocar ahí. Yo las llamaré igual porque han sido bautizadas así, por el orden de montaje. Y aunque primero suban marzo, diré que, mira, están izando marzo, aunque sea la primera que suban. Pero aquí tenemos esos desagües que han ido instalando antes de transportarla y desplazarla desde el lado de Castellana, desde el lado de la fachada, perdón, hacia el lado de Castellana. Ahí vemos cómo han dejado ya prácticamente toda esta cercha totalmente lista para ya subirla, izarla a la parte de la cubierta. Y bueno, vamos a desplazarnos, vamos a movernos hacia la parte del montículo de Honduras para ver mucho mejor lo que está pasando en el interior de la Castellana. Así que hemos salido de dudas. Ahí tenemos los dos tramos que trajeron hace 2 días, un día. Y justo lo que hemos visto antes desde el montículo de Bélgica, el que tenemos ahí todavía en el camión, es el tercero ya y por cierto, es el último tramo para terminar de colocar y montar esa segunda cercha Febrero in the Night. Aquí nos levantamos y ahí la tenemos ahí al fondo todavía en el camión. Es posible que a lo mejor desde el camión la lleven a su sitio, es decir, hacia el lado sur de este banco de pruebas, aquí formado provisionalmente en la parte de Castellana. Ahora sí va a ser bonito acercarse al lado de ahí, justo enfrente de la esquina de la Torre C, para ver más o menos cuántos tramos pueden entrar en este lado de aquí. Yo creo que 6 no van a caber, 6 no caben. A ver si a lo mejor las estrujas ahí a tope, pues es posible que entren, pero yo creo que máximo entran 4. De todas formas, ahora nos moveremos para allá y lo veremos. Pero fijaros, no sé si visteis el directo ayer, me imagino que sí, de Maribel, pero fijaros cómo desplazaron la cercha con los trácteles, a base de una cesta aquí con 2 operarios y otra cesta allí con 2 operarios, se comunicaban entre sí, se coordinaban para empujar los trácteles y aún así mover la cercha, desplazar la cercha desde el lado de la Torre C hacia la parte de Castellana. Fue entretenido, la verdad. Si no lo habéis visto, entrad en el canal de Maribel y podéis ver la maniobra completa en un directo que hizo ayer día 20 de octubre. Venga, vamos a movernos, vamos a la parte de donde decía antes, y aquí tenemos la parte de la parada, donde siempre vemos los grados y la hora. Son las 10:20 de la mañana y tenemos un total de 15 grados. La verdad que se agradecen, ¿eh? La verdad que se agradecen porque se está de lujo ahora ya, por cierto, aquí en Madrid. Ya era hora, porque madre mía, qué calor he pasado este verano aquí. Qué calor he pasado. Bueno, pues esta es la posición que decía. Ahora, bueno, a lo mejor incluso me tengo que alejar más, ¿no? No me puedo poner más céntricamente, porque si no estaría en la mitad de la carretera, pero desde aquí se ve muy bien. Desde aquí podemos ver, y exactamente salimos de duda de que no caben 6 cerchas ahí. Creo que no caben 6 cerchas ahí. 1, 2, 3, 4, 5 como mucho. Y apurando demasiado. Pero bueno, aquí dejo una encuesta en el canal. A ver, decidme, ¿cuántas creéis que caben? De momento, este es el panorama a día de hoy, 21 de octubre, con esa nueva incorporación de esos tramos de la siguiente cercha, donde están ahora preparando los gatos en su interior para soportar el peso de la misma hasta que traigan lo que son los extremos, como han hecho en este lado de aquí, que lo trajeron lo último. Así que en el día de mañana podremos ver también en primera persona, en primera plana, todas estas cerchas aquí en su esplendor antes del partido contra el Sevilla. Vamos a acercarnos de nuevo para sacar la foto para la miniatura. Esta es la mejor posición para saber cuántas cerchas hay y cuántas pueden montar. Aquí modo gran angular de este banco de pruebas improvisado en la parte de Castellana, y nos vamos hacia la parte de Rafael Salgado. Mirad qué bonito, qué bonito. Un like, por favor, un like, no veo los likes. Bueno, y ya abandonando la zona, ahí tenemos la nueva cercha con esos 2 tramos, a falta de colocar ese último, que me imagino que lo colocarán a lo largo del día. Y procedemos a ir a Rafael Salgado. Vamos a acercarnos también, vamos a asomarnos para ver ese tramo ya descansando y acopiado en el camión. Bueno, no se ve muy bien porque está ahí al fondo escondido, así que nada, pasamos. Ahí está, todavía en el camión. Vamos a ver cuándo lo suben, estaremos atentos. Ahora tomaremos otra perspectiva ya en Rafael Salgado de las cerchas montadas en Castellana. De momento, aquí hablamos ya de las lamas instaladas en la esquina de la Torre C. Parece que ni siquiera han quitado los plásticos, esos adhesivos protectores. Y estas son las lamas que han puesto y casi 2 columnas que han puesto en la parte de la esquina de la Torre C, ya en la cara de Rafael Salgado. Nos elevamos también en el montículo de aquí del garaje que hay en la parte de la esquina de la Torre C. Dejamos modo gran angular de toda la parte de la fachada norte. Tampoco han quitado más adhesivos en esas lamas
que han instalado en estos últimos días. Ahí podemos hacer un pequeño zoom para que veáis que todavía no han quitado los adhesivos, esas pegatinas, tanto en la parte de los laterales como en la parte superior. Ahora nos acercaremos por ahí igualmente, pero para que veáis cómo va quedando toda esa parte de las cerchas desde esta parte de Rafael Salgado, donde se ve muy bien. A Maribel le gusta mucho también. Mirad cómo va el panorama. Tenemos ese pedazo de transportín o balancín en la parte superior, todavía está reciente elizado y tienen que anclar los gatos, esos hidráulicos que hay en la parte inferior donde están ahora mismo los trabajadores, y terminar de afianzar y anclar ese último tramo al que ya estaba incorporado en la parte central. En la parte central parece que lo han subido hoy prontito, y lo que decía, está el otro tramo ahí esperando que le den el visto bueno para izarse y completar ya lo que va a ser la segunda cercha, la cercha Febrero in the Night. Venga, seguimos, vamos hacia Rafael Salgado. Por cierto, antes de irme de aquí, de la esquina de la Torre C, aquí tenemos los nexos totalmente anclados y listos, instalados en estos soportes verticales, así que todo puede ser que la semana que viene vuelvan a traer lamas el lunes aquí bien prontito y sigan trabajando en estas columnas, instalación de las lamas en estas columnas. De momento esas de aquí, estas de aquí, no tienen los nexos, así que de momento ahí no las van a poder colocar, a no ser que el lunes se pongan a trabajar en la instalación de los mismos. Venga, venimos por aquí por Rafael Salgado. Bienvenidos a Rafael Salgado, calle lúgubre y sombría. ¿Os acordáis a principio de semana que decíamos que había un ejército de lamas? Pues mirad lo que queda ya. Ya no hay lamas posibles ni visibles de subir a la parte superior de la fachada norte y a la esquina de la Torre C y Torre D. Pero lo que sí está claro es que han montado este contenedor de Calcip, donde están haciendo y produciendo esa chapa, ese aluminio para subir a la cubierta, que hemos visto en la esquina de la Torre D. Lo han colocado aquí porque hay espacio, y desde aquí con este camión lo transportan a la esquina de la Torre B. Como estamos viendo, ahí está. Imagino que esto se lo fabrican aquí, lo montan aquí, lo producen aquí y se lo llevan a la esquina de la Torre B para subirlo a la parte de la visera. De todas formas, luego lo confirmamos cuando entremos al interior. Toy Toy, aquí están ya los servicios de Toy Toy para hacer el mantenimiento pertinente a los baños portátiles que están en el interior del Santiago Bernabéu, que ya sabéis que muchos de los baños que hay ahora mismo en el Santiago Bernabéu están remodelándose. Y aquí os dejo esta preciosa imagen de toda la fachada norte aquí en Rafael Salgado. Tengo muchas ganas de ver cómo instalan las lamas ya en la parte superior de las viseras, donde vimos ayer aquí piececitas. No sé exactamente para dónde son, pero tienen pinta de que son para viseras. Ahora nos acercamos y lo vemos mejor. Venga, vamos a acercarnos a lejos. Y lo que puedo ver así a primera vista es que siguen subiendo lamas. Están subiendo lamas aquí en la esquina de la Torre D y mirad hasta dónde están llegando. Madre mía, casi a punto de llegar a la zona del Skybar. Estas son las piezas que decía, me imagino que son de forma dentada para la parte de las viseras, y ahí las tenemos. Aquí que trajeron hace 2 días más o menos, que de momento pues las han ido formando, las han ido montando como si fuese un puzzle, y ahora me imagino que las subirán ya montadas a la parte superior. Y es posible que viendo el andamio sea para esa esquina. De todas formas ya veremos a ver dónde lo montan, pero es posible que sea para esa esquina. Otro plano de la parte de la fachada norte, donde vemos que todavía no han quitado tampoco los protectores de sus adhesivos en la parte de las lamas, últimas lamas instaladas aquí en la fachada norte, así que continuamos. Mirad dónde están colocando las lamas. Y aquí lo tenemos, las últimas lamas por subirse en esta esquina de la Torre D, donde si nos acercamos poco a poco, mirad cómo ha crecido, cómo ha crecido en volumen la instalación de las lamas en la esquina de la Torre D. Y como les dejemos, estos se van más para arriba y al final nos instalan también otra pirámide de lamas en la parte de la cubierta. Ahí vemos cómo están dejando, pues ahí quedan más o menos 2 lamas. 2 lamas en la mitad superior, en esa fila, en esa columna, para terminar de colocar ya ahí en ese lado. Vamos a asomarnos, voy a asomarme. Oiga, ¿qué ha pasado aquí? Sé que es peligroso, pero va a ser rápido. Aquí tenemos los armarios, es posible que... No, ya no hay ninguno. Ah, sí, mira, tenemos aquí, nada, esas son las que quedan ya para subir en el lado donde hemos sacado ahora. Esas son las últimas lamas por subir a la parte superior de la Torre D. Y modo gran angular de la esquina de la Torre D, aquí lo tenemos. Esas últimas lamas que están subiendo a la mitad superior, esas columnas que van tapando poco a poco más. Y mirad qué bonito esa esquina, cómo ha crecido en apenas 2 semanas, cómo ha crecido.
con esa instalación de las lamas. Estoy flipando, tío, estoy flipando. Cuando quiten las pegatinas también aquí, esos adhesivos, vamos a flipar. Y por si fuera poco y no nos valiera, mirad lo que tenemos en pantalla. Ya en la fachada de Padre Damián siguen colocando más lamas. Siguen colocando más lamas, tío, pero que faltan como 24 horas para que venga aquí el Sevilla, el Fútbol Club Barcelona B, y empieza a jugar su partido. Y mirad cómo está el Bernabéu, tío. Es que estamos a menos de, bueno, un poquito más de 24 horas de que venga el Sevilla. Y mirad todas las lamas que haya copiadas para seguir subiendo, porque esto, claro, esto el día de partido, mucha gente entra por aquí, esto no lo pueden dejar por medio. Así que, ¡vamos! ¡Qué grande! Jesusete. Lo que decía, ahí tenemos las lamas. Me imagino que ya terminan de colocar. Esto ya lo suben como churros, así que esto lo terminan de colocar en un santiamén. Haces así y ya las han subido. No funciona. Ojo, ojo, porque mirad lo que estoy viendo. En este preciso instante están subiendo el último cordón ya. Lo hemos pillado, lo estamos captando. Están subiendo el último cordón ya para cerrar la viga corona. La verdad que no me lo esperaba para nada. No me lo esperaba para nada. Pero bueno, es que me he saltado toda esta parte de aquí también, ¿eh? Me he saltado toda esta parte porque he visto el cordón y he venido corriendo. Ahí tenemos esa parte de los huecos de ascensores donde han ido tapando con esos ladrillos, esos muros, y han ido posteriormente enfoscando toda esa pared. A medida que hemos ido de mitad superior hacia arriba, vemos que todavía están los ladrillos totalmente desnudos y aún no han colocado, no han enfoscado esa parte. Ahí tenemos también los tramos de escaleras blancos, que tampoco han colocado más chapa en los descansillos, y veremos a ver cuándo empiezan a colocarlos ya definitivamente en todos. Bueno, y ahí al fondo tenemos lo que vimos ayer, esa exclusiva que vimos ayer, esos refuerzos inferiores de la parte de la tripota ya del nuevo edificio, donde empezaron a colocar en el día de ayer. Y mirad lo que tenemos en pantalla, también por la tarde lo sacó Maribel en exclusiva. Mirad ese nuevo soporte vertical, qué bonito, qué gris, qué delgadito, está en forma, está en forma. Ahí vemos los agujeros para colocar los nexos. Quitamos zoom y ahí podemos ver el soporte vertical, el primer soporte vertical de la parte de la tripota, modo gran angular, cómo se va despejando el día. Y ahí también tenemos la parte de los tramos de escaleras, donde tienen que ir colocando también chapa en los diferentes descansillos, donde de momento pues también se ha quedado un poco como en stand-by, ¿no? Como en el lado norte se ha quedado un poco en stand-by. Ahí también tenemos la parte de los muros que van haciendo en la parte de la tripota, donde tienen que cerrarlo para crear esos habitáculos en su interior. Me imagino que también enfoscarán y también me imagino que lo colocarán y empezarán también a cerrar en la otra parte, donde también veo novedades y nuevos avances. Aquí tenemos cómo siguen acopiando, ahí va, cómo siguen acopiando más chapa para seguir techando toda esa parte, un porchecito en la parte superior. De momento, pues bueno, falta mucho que hacer aquí en la parte de Padre Damián, falta muchísimo que hacer. Y de momento así estamos, hoy a 21 de octubre, viernes, y el cuerpo lo sabe. Venga, continuamos hacia Sagrados Corazones. Sagrados Corazones, que hoy está muy despejada, no veo ningún material, no veo ninguna maquinaria. Ah, bueno, sí, una maquinaria, sí, una plataforma, pero no veo nuevas piezas para la remodelación del Santiago Bernabéu. Venga, modo gran angular de toda la parte de Padre Damián, Torre A, Torre D, también ahí al fondo a la derecha. Y luego el último tramo que hemos visto subir de la viga corona, ese cordoncito superior, donde tendrán que atarlo. Y ahí podemos ver que ahí están subiendo cubilote de hormigón para hormigonar también en la parte de la tripota. Tengo ganas ya de sacar imágenes de la parte del interior del nuevo edificio, toda esa parte de ahí, todos esos entresijos, para sacarlo aquí en el canal. Al final es que no lo saco. Entre las reacciones y el bullicio, al final no saco nada. Aquí tenemos los nuevos soportes verticales también, en la parte ya en la cara de Padre Damián, donde han ido colocando esas conexiones entre ellas. Y ya sabéis, la nueva adquisición, bienvenida nueva adquisición, este nuevo soporte vertical que ya está en la parte de la tripota. Ya sabes, si te está gustando el vídeo, déjame un like y suscríbete al canal. ¿Por qué no te suscribes? Que es gratis. Dale al botoncito de suscribirme en rojito, además que en rojito, mi color preferido. Y ya está, haces una ayuda muy buena aquí al canal. Barrido de derecha a izquierda de toda la parte de Padre Damián con esos nuevos soportes verticales. Y ya vamos avanzando hacia la última parada, hacia la última estación, que es Concha Espina. Y luego entraremos al interior, por supuestísimo, de la vida. Qué bonito. Qué precioso cómo está quedando en la remodelación del Santiago Bernabéu. Ahí tenemos los descansillos entre el torreón y la torre, que de momento siguen igual. Ahí también tenemos los torreones que tienen que seguir trabajando. Ahí vemos los andamios. La verdad que es que esto
pues bueno, no avanza mucho. Parece ser que el foco de atención está en otras zonas. Y bueno, una curiosidad que también vi en el vídeo de ayer es que esto parece como jaulas, ¿no? Han subido como jaulas ahí en la parte superior de la torre A. Qué raro, ¿no? ¿Son como jaulas o qué es eso? ¿Qué es eso? También vimos también en el vídeo de Maribel cómo traían uno de los cordones para ya terminar de cerrar lo que es la parte superior de la viga corona, esa de ahí, esa viga que está en la parte superior, como hicieron en el lateral oeste, pero la dejaron en la esquina de la torre B, así que me imagino que la habrán dejado acopiada por la parte de Sagrados Corazones, porque allí ya han terminado de cerrar. Esas son las piezas que van donde las riostras, allí ya han terminado de cerrar todas esas vigas y ese cordón. Aquí tenemos la esquina de la torre A, donde ya sabéis que va un poquito más rezagada, un poquito más retrasada que las otras torres, donde ya han comenzado a colocar las lamas en todas las torres. Esta es la única que ni siquiera tiene los nexos y esos soportes de erizo instalados, y donde presenta menos novedades en estas últimas semanas. A ver si entre la semana que viene o ya en el parón empezamos a ver un buen arreón en esta parte, en esta esquina de la torre A, la primera torre, porque es la torre número A. Y empezamos a ver novedades, porque hacen falta aquí verlas en el canal. Aquí tenemos el acceso al interior. No sé yo qué novedades va a haber hoy, pero bueno, me imagino que empezarán a colocar ya las lonas por la tarde. Vamos a hacer un poquito de zoom, pero aunque no se ve nada, mínimamente podemos ver lo que está pasando en el interior. Pero bueno, luego pasamos la fachada sur, Concha Espina, toda la fachada sur, Concha Espina, lo que decíamos, y vamos a acabar en la esquina de la torre B. Vamos a ver si están haciendo algo importante o algo, simplemente y llanamente algo, en la esquina de la torre B. Bueno, pues me da que están quitando pegatinas. Os dejo esta preciosa imagen que me encanta, de todas las lamas desnudas en esta parte de la esquina de la torre B, y por lo que parece están quitando las pegatinas a las últimas lamas instaladas en la mitad superior. Qué bonito, tío, qué bonito, qué bonito. Venga, acabamos el vídeo con esta preciosa imagen. Muchas gracias a todos, luego nos vemos en el interior. Por favor, déjenme un like si les ha gustado el vídeo, suscríbanse al canal para seguir los amantes del Real Madrid, de las obras, y nos vemos muy pronto. Chao, chao, chao. Muchas gracias a todos por el apoyo.